Gracias, muchísimas gracias, como cada día, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, en Radio Televisión Dominicana, Canal 4, su canal público, nuestro canal nacional, estar ahí con nosotros, la gran familia de El Arte de Curar, agradeciendo que nos dediquen su tiempo. En estos días, en el país, hubo un gran revuelo con una situación que se presentó de una persona, una señora que tuvo una situación de una enfermedad y una infección de la llamada bacteria come carne, por lo cual murió. El Arte de Curar y todo su personal nos solidarizamos con el dolor, con el duelo que acompañó a esa familia, ya que esto estuvo envuelto en una gran desinformación, en una situación mediática que realmente tuvo que ser muy doloroso. Además de la pérdida, también la situación de el estar hablando permanentemente sobre esto. Como esa situación realmente creó mucha expectativa y mucho temor en la población, además de muchas inexactitudes y la gente con la ansiedad de qué realmente está pasando, le pedimos a mi hijo, el infectólogo Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo del Centro Médico UCE y coproductor de El Arte de Curar, que hoy fuera no el rol de entrevistador, sino el rol de entrevistado, como internista e infectólogo, y que él viniera aquí para compartir con ustedes y con nosotros todas esas interrogantes que tenemos sobre el asunto de la famosa bacteria come carne. Gracias, Héctor Armando, por estar con nosotros y por estar siempre dispuesto a acceder a mi ruego de que por lo menos una vez al mes conversemos con el infectólogo. Ok. Primero que nada, madre, hay que hacer una aclaración. No fue una bacteria come carne, porque lo dices muy categórico en la introducción, como que sí fue así. Y la realidad es que no se sabe cuál fue la génesis. No se sabe al día en el cual estamos haciendo este programa qué ocurrió, qué causó la muerte de esa persona. Entonces, en este sentido, la realidad es que queremos aclarar algunos puntos, porque es importante reconocer que esa persona fallece en una clínica de nuestro país y al momento todavía no tenemos un resultado de qué ocurrió. El Ministerio de Salud Pública ha pedido que por favor se permita realizar las averiguaciones del lugar, se pueda hacer la investigación médica correspondiente y posterior a todo esto se llegue a un resultado y se pueda decir si fue o no un caso vinculado a alguna de las bacterias que se reconocen como come carne, porque fuera del error que las personas creen, entienden que hay una sola bacteria come carne. Y la verdad es que esto lo que describe es una bacteria o un grupo de bacterias que tienen la capacidad de lesionar los tejidos de manera rápida, provocando en una gran cantidad de casos o la pérdida de la extremidad afectada, porque habitualmente es pierna, habitualmente es un brazo, pero puede ocurrir en cualquier parte donde esté presente el músculo, porque recuerden que cuando hablamos de come carne, generalmente estamos hablando de la parte muscular, pero está descrito, vuelvo y comento, manifestaciones de bacterias agresivas con evolución rápida en procesos como cesáreas, como partos, o sea que estamos hablando de que puede ocurrir una infección y una evolución que pueda simular o parecerse a una bacteria come carne en cualquier lugar de nuestro cuerpo donde esté presente el músculo. Así que repito, aquí en El Arte de Curar, Madri, permíteme ponerme la capa de coproductor, no decimos que fue una bacteria come carne, exacto, sino que estamos hablando de una posibilidad que se ventiló en redes sociales y que en nuestro país creó un drama, creó realmente una alerta completamente innecesaria, ya que ese diagnóstico, repito, no se ha confirmado. Exacto, y para esto es importante que aquí El Arte de Curar, como un medio de comunicación responsable, eleve su voz y
haga un llamado a todos los que tenemos un micrófono en las manos. Y es que si esto es bien, un gran privilegio, conlleva una gran responsabilidad. Y que debemos de informar de manera veraz y no estar especulando sobre situaciones sobre las que no tenemos ninguna seguridad ni ninguna información fiable. Vamos, por favor, a respetar lo que es la intimidad, la tranquilidad, pero sobre todo la verdad. Héctor Armando, hay mucho que hablar sobre el tema, pero como tú decías, las personas creen que solo existe una bacteria come carne y que es la que se ingiere cuando las personas comen alimentos de algún tipo que tú nos vas a explicar. Pero también, cuando estuve investigando para el programa, vi que hay una cantidad de, ¿cómo te digo?, de entidades infecciosas que pueden asociarse a un caso similar a los que son los síntomas de esas bacterias. Mira, madre, la realidad es que cuando hablamos de bacterias come carne, vuelvo y repito, estamos hablando de una bacteria que imaginemos que usted se da un golpe en una pierna, estamos colonizados por bacterias, es decir, que tenemos bacterias en todo nuestro cuerpo, ese golpe permite la entrada de esta bacteria, usted tiene un sistema inmunológico que sin saberlo no está funcionando de manera correcta, ya sea porque usted está utilizando algún medicamento, porque está en una dieta extrema, porque es diabético, porque tiene problemas hepáticos, porque tiene VIH, no lo sabe y no está utilizando tratamiento. O sea, hay una pléyada, hoy hay una cantidad importante de procesos que pudieran llevar a que una de estas bacterias penetren en la piel y al penetrar en la piel produzcan un cuadro infeccioso rápido en el cual la extremidad se puede comprometer. ¿Cuál es el inconveniente? Que la inflamación que produce ese proceso infeccioso va, a partir de ese momento, a limitar el flujo de sangre de la extremidad y entonces esa persona, por un problema circulatorio e infeccioso, posiblemente haya que cortarla. O sea que estamos hablando de que eso es lo que define este tipo de microorganismos conocidos como bacteria come carne. En este segmento, el tiempo se nos terminó. Cuando regresemos, vamos a dejar la siguiente pregunta en el aire y es, ¿dónde habita y cómo se contagia? ¿Cuáles son esas situaciones que pueden ponernos en riesgo? Además de eso, Héctor, ¿cuáles son los grupos y factores de riesgos? No se vayan, regresamos con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo del Centro Médico UCE, el cual hoy en el rol de invitado nos está dando a conocer una serie de datos sobre la bacteria come carne. Regresamos con el arte de curar porque hay más, mucho más. Recomendaciones a todos los pacientes que se someten a una cirugía estética. Lo primero es respetar las órdenes de su cirujano, no hacer esfuerzos bruscos, mantener una dieta balanceada y sobre todo cumplir con las órdenes de su tratamiento con antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, su reposo, su posición en la cama, en su silla, en su sillón y todas las recomendaciones que le haga su médico debe cumplirla a los fines de obtener los mejores resultados y la mejoría esperada. Nosotros como cirujanos plásticos siempre queremos el bienestar para nuestros pacientes y luchamos y los orientamos a los fines de lograr nuestros objetivos. Cumpla con su deber para que todo salga bien. Después de esta cápsula tan ilustrativa del doctor Mercedes, volvemos de nuevo con Héctor Armando. Héctor Armando, dejamos una pregunta en el aire, pero esa pregunta, en la pausa, yo también lo asocié con algo que tú dijiste. Estábamos hablando de que la señora comió unas hamburguesas y que a través de ella fue que ingirió o pudo haber ingerido, existe la que sí existía. Entonces, pero además de eso, en la investigación que estuve yo haciendo para el programa, vi que si una persona, como tú decías, se da un golpe en la pierna, tiene una herida, va
y se baña al mar, ¿qué posibilidad hay entonces? No solamente es porque se coma la hamburguesa, también hay otras posibilidades. Ok, como te dije anteriormente, madre, no es una bacteria come carne. Existen un grupo de bacterias que se pueden asociar a este tipo de evento que describimos. Específicamente vamos a mencionar 3 aquí. El Vibrio vulnificus, que es un microorganismo que es el que ha tenido la publicidad sobre todo en los Estados Unidos. Es una bacteria que habita en aguas poco profundas, estamos hablando como las playas. Número 2, con aguas cálidas, repito, como las que están en nuestro país, así como en la Florida. Y también se habla de que puede colonizar alimentos que se extraigan del mar, como son ostras, ostiones, cangrejos, langostas, camarones, etc. Pero ¿qué ocurre? Si la bacteria come carne, específicamente el Vibrio vulnificus, que es un primito del Vibrio cholerae, estuviera presente en República Dominicana, con todo lo que yo acabo de mencionar, los casos deberían ser más evidentes. Y las personas siempre dicen, sobre todo los conspiranoicos y aquella gente que ahorita cuando subamos el programa van a hablar un reguero de cosas, para no decir disparate en televisión nacional, van a comenzar a decir, eso es que lo están tapando. Señores, si tuviésemos un grupo de personas grande, enfermos, todos con las mismas características, sería imposible esconderlo, porque alguien dijo que los muertos no se pueden esconder. Claro. Los enfermos tampoco se pueden esconder. ¿Qué ocurre? Es una enfermedad que es infrecuente aún en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay más de 300 millones de personas. ¿Y ustedes saben cuántos casos hay registrados en los Estados Unidos? Hay registrados de 60 a 80 casos. ¿Cuántas personas han fallecido? 8 de 300 millones de personas. O sea que es una bacteria extremadamente infrecuente. ¿Dónde está la parte que no conecta de manera correcta? Estamos hablando de que el Vibrio vulnificus vive en el mar, en la playa, con ingesta de ostras, ostiones, cangrejos. La historia que circula en redes sociales es el consumo de una hamburguesa, que habitualmente es carne de res. Entonces no podemos asociar esos dos microorganismos al ambiente o al escenario que se describe en redes sociales. Es lo primero. Número 2, Balcácer, ¿y la ingesta de carne mal cocida se puede asociar a algún microorganismo que pudiera llevar a una persona a la muerte? Y la respuesta es que sí. El problema es que hasta que no tengamos los resultados oficiales, los resultados que nos brinda el Ministerio de Salud Pública, que nos brinde cualquier proceso investigativo como autopsia, cultivos, biopsias, no podemos continuar especulando. Estamos haciendo este programa porque muchas personas le ha surgido la inquietud. Balcácer, ¿a mí me pudiera dar la bacteria come carne? Y la respuesta es que sí, le podría pasar a cualquiera, pero en República Dominicana los casos no están confirmados. El Ministerio de Salud Pública fue enfática, fue enérgica y sobre todo oportuna, diciendo que no habían casos de Vibrio vulnificus en el país. Sin embargo, te dije que hay 3 bacterias principales. La otra es el estreptococo betemolítico del grupo A, conocido como estreptococo betemolítico. Ese microorganismo es una bacteria que produce infección de garganta. Y esas infecciones de garganta en los niños que se trataron con penicilina inyectada en los glúteos, esa bacteria es extremadamente frecuente. Y aún así no vemos una gran cantidad de casos de bacteria come carne. Pero número 3, hay otra bacteria que es un Clostridium. Se llama Clostridium perfringens, que es una bacteria que produce destrucción rápida de los tejidos, que se asocia sobre todo a procedimientos ginecológicos. Es decir, una mujer que se le realiza una cesárea, una histerectomía, se retiran miomas, se hizo un estudio para ver qué tenía en la cavidad pélvica. Todos esos procedimientos se pueden asociar a destrucción rápida de los tejidos y a que los pacientes presenten formas graves de este tipo de enfermedad. Que si se puede ingerir comiendo, ya lo dijimos que sí. El Vibrio vulnificus es una entidad que se puede asociar al consumo de ostras, de camarones, de langostas. Balcácer, ¿y eso quiere dejar dicho que yo voy a dejar de comer todo eso? No, porque la realidad es
que este tipo de bacteria afecta principalmente a personas, como ya mencionamos en el primer bloque, con alguna debilidad de su sistema inmunológico. Y por tal razón, si usted no es una persona inmunocomprometida y no hay un brote en el país, entonces usted no tiene por qué dejar de consumirlo. Que se prefiere que esté bien cocida o que se pase por fuego previo a, creo que es una recomendación desde siempre. Los alimentos, cuando se someten al calor, disminuye la carga de bacterias que usted tiene y esto puede disminuir la probabilidad de que usted enferme. Voy a hablar de un grupo que no se ha mencionado mucho, porque es algo que las personas hacen y no lo ven como algo perjudicial. Uno de los mecanismos de defensa que tenemos en nuestro organismo madre es el ácido que tenemos en el estómago. Esa acidez de nuestro estómago es un proceso evolutivo que hemos desarrollado para que si comemos algo que está contaminado, ese ácido lo mate. Pero hoy en día tenemos una población que vive consumiendo medicamentos para disminuir el ácido en el estómago y eso de manera indirecta los pone en riesgo que algunos alimentos contaminados, alguna bacteria, pudiese afectar. Eso es sumamente importante porque eso que se toma se vende de venta libre y la automedicación, no nos cansamos de repetir aquí en El Arte de Curar, que tiene un gran riesgo. En este segmento el tiempo se nos terminó. En el segmento que viene vamos a tener una serie de preguntas del público aquí en El Arte de Curar, pero antes de ir a esas preguntas, Héctor Armando, hay un tema que no se nos puede quedar antes de comenzar y es que en el país hay una gran cantidad de infecciones de la piel ahora, es como si fuese una pandemia. ¿Cuáles son los síntomas que da las bacterias come carne que pueden diferenciar de una infección de la piel normal? No se vayan, regresamos con preguntas del público en el próximo segmento. Gracias, muchas gracias por ahí seguir ustedes pacientemente después de la pausa comercial con El Arte de Curar. Hoy hablando con el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista, infectólogo del Centro Médico UCE, sobre lo que son las bacterias come carne, porque son más de una. Héctor, dejamos la pregunta en el aire antes de ir a las preguntas del público y es, ¿cuáles son los síntomas de la bacteria come carne en la piel que la diferencian de una infección de piel normal o que sea de otro tipo? Mira, madre, como se ha ventilado tanto eso de la bacteria come carne, todo el mundo sabe que es un proceso rápido, destructivo, severo, en el cual la gente está enferma. Estamos hablando de que cualquier persona que sufra de alguna patología de base, con un proceso de piel severo, donde exista a nivel de piel datos de coloración violácea, negruzca, las personas tengan pérdida de circulación, eso se puede asociar a una infección de progresión rápida. Entonces, por tal razón, lo importante aquí es lo que hemos dicho siempre. Si usted tiene un proceso que no sabe lo que es, usted está enfermo de manera severa, trate dentro de lo posible de buscar ayuda lo más temprano posible, porque de lo contrario, usted podría perder la extremidad. Es tanto así que en los Estados Unidos una de las complicaciones habituales es que los médicos puedan no detectar que esa persona tenga un proceso más allá de la piel y que ese proceso que está más allá de la piel pueda producir una infección severa que tenga o que termine en la amputación de la extremidad. Por eso se recomienda que ese paciente se interconsulte de manera rápida con cirugía para prevenir lesiones que sean permanentes, repito, como es la pérdida de la extremidad. En cuanto a lo de las bacterias come carne, madre, permíteme decirte que el 70% de los casos de infecciones de bacteria come carne, en este caso Vibrio vulnificus, ocurren en la costa este de los Estados Unidos, donde las aguas son más cálidas, pero además de todo ocurren en pacientes que tienen problemas del hígado. El 70% de todos estos casos se ven en pacientes que tienen cirrosis, por ejemplo, pacientes con hepatitis C no tratada, con hepatitis B no controlada,
personas que ingieren grandes cantidades de alcohol y su hígado está maltratado, pacientes que tienen enfermedades de depósito metabólicas que pueden dañar este órgano y eso los pone en una susceptibilidad mayor de presentar una forma grave o severa. En este sentido, eso sí es interesante porque sé que en el último bloque, después que respondamos las preguntas, sé que podríamos hablar de otros procesos, pero ahora es importante que la gente sepa que si usted está embarazada, si usted es un paciente con alguna condición conocida, por ejemplo, quimioterapia, radioterapia, cáncer de cualquier tipo, una enfermedad reumatológica sin el adecuado manejo, usted está descompensado de cualquier proceso, usted debe tener cuidado con los alimentos crudos. Y dentro de ellas, repito, podría incluirse muchísimas cosas, no voy a mencionar ninguno para no generar un estigma, pero lo importante es que usted pueda tener ese sentido común de que si usted sabe que usted tiene alguna condición especial, jugársela a la ruleta rusa consumiendo algunos alimentos que no estén bien cocidos podría ser perjudicial para su salud. Esas son realidades, o sea, la búsqueda también, como tú decías al principio, de ayuda médica a tiempo, con cualquier síntoma de la piel, ahora tiene carácter de urgencia. Vamos a ir a nuestro máster, por favor, para que comencemos a recibir las preguntas del público, por favor. Cris. Saludos. Me gustaría saber si existen situaciones o heridas que sean más propensas a la infección de fascitis necrosante y cuáles son los síntomas en caso de sospecha de infección que debemos tener más en cuenta. Héctor, mira, madre, lo lo que de la pregunté. fascitis necrosante, eso lo que significa es que la infección ya pasó de la piel y llegó a esa primera parte del músculo, esa membranita que lo recubre, y cuando llega a ese espacio ya el músculo se compromete, la circulación se compromete y se puede generar, como dijimos, un aumento de la presión tan grande dentro del pie que la sangre no le pueda llegar. Entonces esa pierna se va a perder por falta de circulación. Y esos son pacientes que tienen que llevarse de manera urgente a cirugía. Y ahí es donde entran los cirujanos de pie diabético, los cirujanos generales, los cirujanos vasculares. ¿Para qué? Para tratar de disminuir esa presión abriendo la pierna y tratando de que esa infección salga y que el pie o la pierna o el brazo o el abdomen no se vaya a perder parte del tejido y la persona no haga una infección sistémica fruto de la inflamación que Una hay. de las preguntas que teníamos antes de seguir con las llamadas del público es que si este asunto de la bacteria come carne requiere de cirugía para limpiar esas heridas en todos los casos o en algunos en particular. En medicina nada es absoluto, nada es 100%, va a depender de cada caso que se esté tratando, pero la realidad es que la evaluación por el departamento temprano, por el departamento de cirugía, siempre es primordial cuando se tenga la sospecha. El médico no debe retrasarlo, de que no, vamos a ver cómo le va, no. Usted introduce al cirujano en el caso y si no es necesario, aleluya, gloria a Dios. Pero en caso de cirugía tiene que estar ahí temprano para conocer la situación. Exactamente. Vamos a seguir con las preguntas del público, por favor. Buenas. En personas con condiciones de salud subyacentes, como en adultos mayores o inmunocomprometidos, ¿qué precauciones adicionales sugiere para aquellos infectados por la bacteria come carne? Excelente pregunta, Héctor. Bueno, madre, Esos si ya grupos está infectado, como ella dice, ahí el asunto se complica, porque la realidad es que una persona inmunocomprometida con alguna de las bacterias come carne que hemos mencionado, el escenario podría ser un poquitito difícil, pero ya lo hemos dicho, si alguien tiene una enfermedad subyacente o debilitante, debe tratar de consumir alimentos cocidos, tratar quizás de tener las mayores precauciones posibles y que ante cualquier dato no habitual, fiebre, dolor en una extremidad, manifestaciones generales, decaimiento, porque a veces las personas están tan inmunocomprometidas que ni siquiera fiebre hacen. Wow. Los pacientes demasiado inmunocomprometidos no pueden hacer fiebre porque la fiebre la hace el sistema inmunológico. Entonces, por tal razón, frente a cualquier cambio de su percepción normal de su organismo, trate de buscar asistencia médica. Héctor, en ese caso, por ejemplo, entonces, de que estén en esa situación y en esa condición, esos grupos y esos factores de riesgos, las recomendaciones tuyas van a venir al final del programa. Por favor, no se vayan porque el doctor Balcácer va a seguir haciéndolo. La siguiente pregunta, por favor. Buenas. En caso de un brote de esta llamada bacteria come carne,
¿Qué medidas deberían adoptar las autoridades sanitarias para proteger a la población? Mira, esa pregunta también la vamos a repetir al final para aquellos que están sintonizando ahora o que lo van a sintonizar después. Lo primero es decir y repetirlo, no nos vamos a cansar, no hay un brote de bacteria Comecarne en la República Dominicana. Es más, no hay diagnosticado un solo caso de vibrio vulnífico en República Dominicana notificado. Por favor, y no es que el gobierno lo esté escondiendo, es que no hay casos en este momento, por favor, para que no comiencen a decir cosas que no son. Lo importante es que en caso de que se identificaran casos de ese tipo, las recomendaciones van a ser los mismos. Los más vulnerables deben cuidarse más. Si usted sabe que usted tiene un sistema inmunológico que no funciona de manera correcta, cuídese de manera adecuada, no consuma alimentos que estén mal cocidos. Sé que la carne 3/4 o cruda, como se la está comiendo a la gente ahora, la gente le parece más sabrosa y más jugosa, pero recuerden que eso también conlleva algún tipo de riesgo, al igual que los alimentos del mar que no han pasado por fuego, y la recomendación habitualmente es 8 minutos a una temperatura superior a 65 grados para tratar de eliminar la mayoría de las bacterias. Vamos a seguir rápidamente con las llamadas del público para que pueda participar más nuestra familia del arte de curar. Adelante, por favor. Buenas. Si se llega a confirmar que el causante de este caso fue una bacteria Comecarne, ¿qué medidas deberían de implementar tanto la población como el Ministerio de Salud para prevenir más infecciones? La verdad es que la respuesta es un poquitito compleja por lo siguiente. Recuerden que se tendrían que hacer intervenciones por parte del Ministerio de Salud Pública en cualquier lugar en el cual se expenda alimento. Reconocer que el público debe saber la responsabilidad que tiene para con su salud. Recuerden que la salud de cada ser humano es el bien más preciado que tiene. Eso es lo único que te brinda tiempo en este plano y de paso te brinda un momento en el cual tú puedas interactuar. Así que por tal razón la educación y sobre todo la parte de brindar esa orientación siempre va a ser lo más importante en los organismos que rigen lo que es el sistema de salud en nuestro medio. Estamos ya terminando este segmento y nos queda el final donde el doctor Balcácer hará un cierre y también dirá sus recomendaciones e intentaremos tocar algunos otros temitas de mucha actualidad y comprometiéndote, Héctor Armando, a que tenemos que hacer todos los meses por lo menos un programa de Conversando con el Infectólogo. No se vayan, regresamos después de la pausa para seguir hablando de esta situación de la bacteria Comecarne y de otras situaciones con el doctor Héctor Balcácer. Regresamos después de la pausa en el arte de curar. Aquí ya de vuelta en el último segmento del arte de curar para terminar este tema de la bacteria Comecarne. Héctor Armando, nos queda una llamada del público para que terminemos con algunas puntualizaciones. Por favor, la llamada de las preguntas del público, por favor. Buenas. ¿Cómo puedo saber si me he expuesto a la bacteria Comecarne? Miren, la realidad es que es muy difícil poder decir si una persona se ha expuesto o no a la bacteria Comecarne si no tiene la manifestación o ha tenido alguna de las manifestaciones que hemos mencionado con anterioridad. Recordar que son procesos bastante dramáticos en el cual las personas tienen manifestaciones importantes. Y la realidad es que una persona con una infección por la bacteria Comecarne siempre se va a dar cuenta cuando las manifestaciones, vuelvo y repito, sean floridas. Pero, como dijimos anteriormente, hay algunas bacterias, como específicamente el estreptococo betemolítico del grupo A, que es una bacteria que produce infecciones de garganta, se hace muy difícil el tú poder decirlo, porque creo que casi todo lo que estamos en este planeta hemos sufrido en algún momento alguna amigdalitis. Y la causa más frecuente desde el punto de vista bacteriano justamente
es el estreptococo betemolítico del grupo A. Héctor Armando, en esta situación, ¿cuál es el pronóstico que existe en la actualidad para una persona que sea afectada por la bacteria come carne y cuál es el % de letalidad a la fecha? Mira, la verdad es que va a depender primero que nada, y esto es algo que está descrito, de la intervención a tiempo en ese momento. Mientras más tardía se busca la asistencia médica y mientras más tardía sea la intervención, peor es el pronóstico del paciente. Me explico. En República Dominicana tenemos algo que nos llama siempre la atención, que es esa medicina tradicional, esa medicina de patio, como le digo yo, en el cual una persona hace una erisipela o hace una infección en la piel y lo primero que la gente piensa es en ensalmarla. O lo primero que piensan las personas es en sobarle un sapo o en ponerle unas hojas. Hay que decir que cualquier proceso que no se trata de manera correcta puede tener una evolución que puede desencadenar o terminar en una situación grave. Así que en este sentido no podemos olvidar que lo primordial es poder buscar una asistencia médica y que esa asistencia médica que vamos a buscar sea especializada. Pero ya cuando el paciente llega, se busque siempre ese peor escenario y se puede evaluar, como dijimos anteriormente, por un equipo multidisciplinario. Si una persona va y busca con una manifestación importante algún tipo de ayuda en un centro que no tiene todas las condiciones, esa persona debería, y esto es algo interesante e importante, debería tratar de poder ser referido a tiempo a un centro donde se le pueda brindar las atenciones que requiere. Estamos hablando de un centro que disponga de cirugía, que disponga de un cirujano capacitado y que se le pueda dar el soporte que esa persona tiene. Y si ya la fascitis necrosante, que es ese cuadro final de destrucción de tejido, se instaura, entonces esa persona posiblemente requiera una intervención quirúrgica en el cual se pudiera perder hasta la extremidad. Héctor, para terminar, para nosotros es sumamente importante que tú ahora nos des tus recomendaciones para cada uno de esos grupos de riesgos específicamente y del público en general. Lo primero es que luego de lo que vivimos, fruto de la información que surgió en redes sociales, es que usted no se convierta en un multiplicador de una noticia o de un evento que no esté confirmado. El primer llamado tiene que ser ese. Vivimos en la época de la información o de la desinformación. Número 2, hay que tratar de ser respetuosos del dolor ajeno. Y esa familia me imagino que no tuvo paz con todos esos mensajes que estuvieron circulando en redes sociales. Número 3, hay que confiar en las autoridades de salud de nuestro país. Porque repito, si tuviéramos miles de casos, aún las autoridades quisieran ocultarlo, no lo podrían hacer. Y número 3, que creo que es el mensaje que tratamos de enviar cada vez que conversamos, hay que buscar asistencia médica a tiempo. Usted no puede quedarse en su casa si tiene un proceso infeccioso, porque es importante y necesario que usted reciba las mejores atenciones posibles. Y por ejemplo, Héctor Armando, las recomendaciones para las embarazadas. No, las embarazadas ya lo dijimos, es un grupo especial que se reconoce que la ingesta de alimentos crudos no debe ser la práctica cotidiana. Las embarazadas deben reconocer que tienen una situación especial y los alimentos poco cocidos no es una recomendación para ellos. No solo los que vienen del mar, sino estamos hablando cualquier tipo de alimento, ya que se sabe que la toxoplasmosis también es una enfermedad que se puede transmitir a través de carne mal cocida. Así que si estás embarazada, conversa con tu ginecólogo qué puedes y qué no puedes comer. Héctor Armando, el tiempo se nos terminó. Vamos a hacer aquí público que por lo menos una vez al mes haremos un programa como este para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y puedan hacernos sus preguntas. Gracias, muchísimas gracias, Héctor Armando, pero sobre todo gracias a ustedes, a la gran familia del Arte de Curar, que son nuestra razón de ser. Y nuestra invitación para que no se vaya, porque después del Arte de Curar vienen nuestros soberanos, los Topi Talks. Hasta la próxima, Nery Esteves, psicólogo clínica, coproductora del Arte de Curar.